Se cuenta de un hombre que estaba remodelando su casa y estaba quitando uno de los muros y allí se dio cuenta que había una lagartija y esta lagartija estaba inmóvil. Esa casa y ese muro tenían 10 años de no repararse. Y cuando él miró la lagartija inmóvil, se dio cuenta que había un clavo en una de sus patitas y que ese clavo la había hecho permanecer allí por 10 años. El dueño de la casa estaba viendo eso y tenía mucha curiosidad. Estaba con piedad y estaba también admirado y estaba pensativo de cómo había esa lagartija podido sobrevivir 10 años allí en aquel lugar, en esa posición sin moverse. Se quedó observando un ratito más y de pronto, sin saber de dónde venía, miró otra lagartija que venía con alimentos en su boca. Oh, quedó aturdido, emocionado y pensó, otra lagartija le ha estado alimentando por 10 años. Y encontró que había allí un gesto de amor maravilloso y único. ¿Cómo no? Y igual que este hombre pensó y reflexionó sobre el valor del amor, yo quiero invitarte para que hoy juntos reflexionemos en cuánto puede hacer el amor. Ya casi vamos a entrar en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, pero el mes del amor y la amistad, como hace el comercio, no significa que todos los días nosotros no podamos reflexionar en la importancia del amor. Sin amor no pudiéramos vivir. Sin amor no estaríamos donde estamos. Entonces, qué bueno que dijeron amén por ahí. ¿Ah? Amén, hermana. Amén, hermana. Gloria a Dios por el amor que pone en nuestras vidas, por los muchos y diferentes tipos de amor. Y hoy quiero reflexionar contigo sobre este tema y que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 21, porque tenemos aquí una historia que es en gran manera conmovedora, es una de mis preferidas. Dice así los primeros versículos. Juan capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos
después de haber resucitado de los muertos. Dios bendiga su palabra. Lo primero que yo resalto acá es que el amor de Dios es en todas las temporadas. Jesús había resucitado, había aparecido ya 2 veces antes a sus discípulos, tenía un cuerpo glorificado y ahora viene para hacer el último de todos sus milagros aquí en la tierra. Y Jesús busca a los discípulos. Y cuando yo te digo que Jesús, que Dios, porque Jesús es Dios, su amor no cambia y su amor es en todas las temporadas, es porque yo encuentro que acá todos nosotros seguramente recordamos que Pedro había negado al Señor 3 veces. Y encontramos una hermandad única en aquellos discípulos que estaban tristes, estaban solos, tenían dudas de qué eran las cosas que estaban viviendo, ni siquiera seguramente podían entenderlas. Y estaba Jesús apareciéndose a ellos cuando ellos habían dejado de todo lo que tenía que ver con la pesca antes para seguir a Jesús. Pero ahora que Jesús había resucitado, después de haber pasado esos 3 años con él, ellos volvieron a pescar. Se fueron otra vez al mismo oficio, al mismo lugar de donde un día Dios les había llamado para que dejaran todo y le sirvieran a él. Entonces, miro aquí a Pedro, que posiblemente decepcionado de él mismo, quiere volver a pescar. ¿Y sabe qué hicieron aquellos amigos? Le dijeron, vamos a ir contigo. Tal vez no era lo mejor, pero aquellos amigos no dejaron a Pedro solo. Y yo quiero decirte que Dios te muestra que Él te ama muchísimo también por las personas que Él pone alrededor tuyo y mío. Dios pone personas en nuestro camino que son un regalo. Puede ser el amor de nuestra vida, puede ser un buen amigo, una buena amiga, una buena hermana, un buen hermano. Pero Dios siempre pone personas que nos acompañen. Y más grande amor y cariño debe de tener alguien para acompañarnos cuando posiblemente no estamos haciendo lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Entonces encuentro ese gesto, ese acto de amor de aquellos que habían construido una hermandad, que tenían un lazo fuerte, habían pasado 3 años juntos, se conocían mucho, sus gustos de comida, sus olores, sus prioridades, su carácter. Y le dijeron a Pedro, vamos a ir contigo. No lo dejaron solo. Y pasaron toda la noche sin pescar nada. Aquellos hombres que eran expertos pescadores no habían pescado nada. Pero después de esa noche oscura, dice aquí el texto, cuando iba amaneciendo, apareció Jesús. Cuando pensaron que tal vez ya no había nada que hacer, que habían perdido su tiempo, Jesús apareció a ellos. Y me encanta Jesús. Es nuestro amor por excelencia. Porque Jesús, sabiendo que ellos estaban pescando, buscando cómo pescar otra vez, y que aparentemente se habían dejado de la oración y de la predicación y todo lo que Él les había enseñado, viene, los llama, les pregunta, les prepara una comida, pero los bendice en manera hasta que sobre y abunde. Qué manera tan maravillosa de demostrarles el amor a estos hombres que Él también conocía perfectamente. Entonces, Dios es un amor para siempre. No hay nada ni nadie que te pueda y me pueda separar de ese amor. Es un amor en todas las temporadas, cuando estamos bien portados y cuando no estamos tan bien portados. Cuando ayunamos, cuando oramos, cuando estamos ahí en la iglesia, cuando buscamos cómo servirle, pero también cuando volvemos
de donde Él nos sacó, de donde Él nos llamó, Dios vuelve a ir, nos vuelve a buscar, nos vuelve a preparar mesa y nos vuelve a bendecir. ¿Cómo usted le puede llamar a eso? Yo no tengo muchas palabras más que amor, y es tan pequeño, por eso el amor, dicen, no tiene sinónimos. No hay un sinónimo para la palabra amor. ¿Por qué? Por eso lo podemos describir de muchas maneras. Porque no podemos llegar a describir. A veces no creemos que Dios nos ama tanto, pero sí lo hace. Porque Él es único y Él no ha cambiado. Y esa es una buena noticia para ti y para mí. Y en los versículos que siguen, encontramos del 15 en adelante, que después que han comido, es decir, Jesús le encantaba comer con sus discípulos, le encantaba pasar tiempo con ellos. ¿Será que por eso no es casualidad que nosotros también nos gusta comer aquí? Y nos gusta pasar tiempo juntos. Y yo estoy preparando el programa del culto y estoy pensando en la comida de cada domingo. Y yo creo que ya estamos haciendo eso, ¿verdad? Es un sello de nosotros. Y Dios se ha complacido con eso, con ese gesto de bondad, de un sacrificio. Las personas tienen que venir antes, preparar los alimentos, y yo estoy segura que lo hacen con todo el amor y el cariño para los demás. Y eso es algo que Dios pone. Jesús le encantaba comer, hasta que no comió con sus discípulos. No miramos la otra escena que sigue acá ahora a continuación, y que también me dice que el amor de Dios nos marca para el ministerio. Todos tenemos un llamado y un ministerio. Dicen los siguientes versículos: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Dios bendiga su palabra. Jesús está siempre buscando a Pedro. En este pasaje habían comido, los había llamado, y si usted se recuerda cuántas veces Jesús había sido negado por Pedro. 3 veces. Pedro le había dicho al Señor: aunque todos te dejen, yo no lo voy a hacer. Yo voy a seguirte, yo voy a servirte. Es más, si tengo que dar mi vida por ti, lo voy a hacer. Pedro siempre le decía eso al Señor, de todos los discípulos. Pedro siempre tuvo buen testimonio. Pedro hasta podía decir: Señor, tú sanaste a mi suegra, yo caminé contigo. Algunos dicen, pero eso no es cierto, que Pedro le negó a Jesús 3 veces porque había sanado a la suegra. Pero yo creo que eso es un chiste que hacen por ahí. Pero la verdad es que Pedro había tenido un excelente testimonio de vida. ¿Quién podía decir: yo estuve con él en el monte de la transfiguración? De los 3 discípulos que siempre tenía Jesús, que estaban más cerca de él, Pedro era uno de ellos. Pedro estaba allí, Pedro caminó sobre las aguas. Pero ese buen testimonio fue hasta que negó al Señor. Y no una vez, lo negó
3 veces y lo negó en el momento que más Jesús hubiera necesitado que le dieran la mano, que no lo dejaran solo, que le acompañaran. Eso hizo Pedro, el que le había dicho, yo muero por ti. Y en ese contexto, Jesús viene y le dice a Pedro, espérate, estuvo muy bueno el pescado. Jesús tenía aquel pescado, nadie sabe de dónde salió, ¿verdad? Aquel pescado, después pidió otro. También se habla aquí de unos 153 peces y algunos especialistas dicen y han hecho fórmulas a la hora de interpretar todo eso. Pero realmente lo más importante acá es que se da todo ese tiempo de comunión y Dios sabía que en el corazón de Pedro había algo que necesitaba ser restaurado y era la relación con él. Y le dice, ven para acá, Pedro, ven acá, chico. Así le diría allá en Cuba. ¿Ah? Después voy a preguntar cómo le diríamos en otros países. Ven acá, tengo que hablar contigo. Vamos a mirarnos cara a cara. Cuando se dieron cuenta que Jesús estaba allí con ellos, lo primero que hizo Juan fue reconocer que era Jesús, que había hecho aquel milagro. Y ellos se recordaron que antiguamente Jesús también había hecho ese milagro de multiplicar los peces. Y viene y dice Juan, o se cree que Juan, el discípulo amado, es el Señor. Y Pedro, cuando escuchó que era el Señor el que estaba allí buscando, les dice, parece que estaba desnudo, los pescadores, estaban solo hombres allí, se puso la ropa y se tiró al mar. ¿Por qué Pedro habrá reaccionado así? ¿Qué habrá pasado en su corazón cuando supo que se iba a encontrar otra vez con aquel al que él había negado? Con aquel al que él amaba, que seguramente, como también en otros relatos nos dice, que había llorado amargamente porque se había arrepentido de lo que había hecho. Y cuando está cara a cara con el Señor, ven acá, si fuéramos tú y yo, ¿qué diríamos? ¿Por qué me hiciste eso? ¿No te acuerdas de esto, de esto, de esto? ¿Ah? Te mato, te frío. ¿Qué más diríamos, hermana Lore? ¿Cuántas cosas? Esto no lo voy a olvidar, ¿verdad? Te perdono, pero no olvido. Esas son frases que nosotros conocemos, pero usted encuentra algo de eso en este relato. Jesús le pregunta y lo dice en griego. Nosotros tenemos en español una manera diferente a cómo se escribió, porque este texto originalmente se escribe en griego y la forma de escribir amar en la que Jesús le está preguntando a Pedro viene de agapao, de ágape, que es el amor completo, es el amor que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, es el amor con el que todos nosotros queremos que nos amen. Es un amor que implica compromiso, implica poner al otro en primer lugar. Es el amor que deberíamos de tener. No ponerme yo, sino poner al otro en primer lugar. Entonces, ese amor ágape, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas con ese amor ágape? Con ese amor de sacrificio, con ese amor de compromiso. Y le dice, más que estos, Pedro era quien lo había dicho, yo te amo más que ellos. Pedro aquí hablaba mucho antes de esta experiencia con el Señor. Pero ahora, después de lo que él había pasado, y eso también la Biblia a nosotros nos enseña, el que se crea estar firme, mire, que no caiga, porque es fácil encontrar los errores de los demás. ¿Y qué nos cuesta encontrar los nuestros? Los de los demás los miramos grandes, ¿verdad? Y los de nosotros tenemos que mirarlos, buscarlos con una lupa. Pero no son ni más grandes ni más pequeños que los de los demás. Y Pedro, aquel que hablaba mucho, cuando escucha a Jesús haciéndole aquella pregunta, le responde, yo te quiero, que era en el griego el amor filos, el amor fraternal, el amor
que implica menos compromisos. El amor, diríamos para nosotros, te quiero sin compromiso. Vivamos juntos pero sin compromiso. ¿Me hago entender? Yo sé que aquí nadie tal vez sabe de ese tipo de amor. Te quiero de lejos. Llámame en el día, pero en la noche no. Si tengo un problema, yo soy tu amigo, pero... O si tienes un problema, yo lo siento, pero hasta ahí puedo llegar. Ese era el amor fileo. Y Pedro le responde a Jesús, yo te quiero. El que siempre hablaba rápido, el que le había dicho antes que iba a dejar todo por él, le responde con sabiduría, yo te quiero. Pero Jesús, queriendo restaurar a Pedro, le vuelve a preguntar. Y cuando Pedro le contesta, sí, yo te quiero por segunda vez, viene Jesús y rebaja su pregunta en ese verbo y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Es decir, Pedro ya no quería ser más hipócrita. Pedro sabía que aunque él amaba a Jesús, él ya no podía comprometerse a un amor tan grande, tan sacrificial, porque él sabía que era una persona débil y él ya no quería volverle a fallar a Jesús. Por eso en esa tercera pregunta, cuando ve que Dios le está preguntando con una expectativa grande, ¿me amas con ese amor único, integral, sacrificial? Se lo pregunta 2 veces y Pedro le responde, yo te quiero. Ahora viene Jesús y le dice, ¿entonces me quieres? Y eso era importantísimo para Jesús saberlo. Jesús ya lo sabía. Siempre que le preguntaba, le dijo, pastorea a mis ovejas, pastorea allí a mi rebaño, te doy esta tarea. Y ahora Jesús, cuando le pregunta a Pedro, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y dice que Pedro se entristeció en gran manera. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y esto es muy importante. Yo he reflexionado en este texto esta semana y algunas veces me he sentido como Pedro, que no quiero fallarle al Señor, pero termino fallándole. ¿Y cómo nos sentimos cuando le decimos al Señor, mira, yo te prometo que no te voy a volver a fallar? Y oramos de todas las maneras y le hacemos todas las mejores promesas, pero después volvemos a caer. Pasamos al altar, venimos y queremos servir. Pastor, ahora sí voy a estar aquí. Pastor, ahora sí póngame allí en la cocina. Pastora, cuente conmigo. Ya estoy aquí firme otra vez. Y le volvemos a fallar. Me ha pasado. ¿Con qué palabras vamos a decirle después al Señor? Eso era lo que a Pedro le impactaba. Pero lo que más me impacta de esto es que Jesús vino a buscar a Pedro en el lugar donde Pedro le había negado. Jesús viene a buscar a Pedro donde Pedro había empezado de cero otra vez. Y le viene a decir, el mismo plan que yo tenía contigo cuando te dije un tiempo atrás, pastorea mis ovejas, te voy a hacer pescador de hombres. Ahora, a pesar de, Dios le está diciendo, vuelvo a contar contigo. La asignación que tenía para ti, aquí está. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y encuentro algo acá. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿ya aprendiste? Y Pedro definitivamente había aprendido, porque aprendió a ser humilde. Aprendió a no hablar rápido, a no exaltarse, a no creer que era mejor que los demás. Yo nunca voy a hacer esto. Si otros te dejaran, yo no lo voy a hacer. Entonces, Pedro había cambiado tanto que se limitó para hablar, tuvo humildad
Y lo único que Jesús le pide a Pedro es: ¿me amas? Quería tener una relación de amor con él. Mi hermano, mi hermana, tú y yo no podemos servir a Dios y tener efectividad en el mundo espiritual si no amamos al Señor, aún con nuestras limitaciones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿A dónde vas cuando hemos fracasado? Porque tú y yo fracasamos y fracasamos seguido. Y si tú piensas en esta mañana: no, yo no fracaso, mira el testimonio de Pedro. No nos conviene pensar que somos mejores que otros. Nos conviene ponernos en el lugar del otro. Y nos conviene pedirle al Señor y ser sinceros con Él en todo tiempo. Y decirle: Señor, a pesar de mí, me cuesta ayunar, me cuesta servir, me cuesta decir siempre la verdad. Pero yo te amo, Señor, yo te necesito, yo quiero mejorar, yo quiero que tú me ayudes. Dios, el único requisito que puso para el servicio a Él, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, Gaby? Amarle. Voy a decir algo para los pastores, para los líderes, para donde quiera que usted vaya después. Ame a su pastor, ame a su pastora, ame a las personas que Dios le ha puesto. Si usted no aprende a amar a su pastor, a su pastora, al líder que Dios le haya puesto, difícilmente va a poder servir al Señor junto a ese líder. No somos personas perfectas, somos personas que en algún momento, estoy segura, le hemos dicho al Señor: te amo. ¿Sí o no? A pesar de mí, te amo. Y eso es lo que hace totalmente la diferencia. No importa cuánto tú hagas para el Señor, pero si lo haces sin amor, sin una relación de amor con Él, quedó como si no hicimos nada. No sé si me hago entender. Dios te ama exageradamente y Dios espera que nosotros también le amemos. Yo no sé si tú puedes decirle al Señor en este día: Señor, yo te amo. Yo quiero invitarte para que tú le abras tu corazón a Él y le digas: Señor, yo te amo. Y yo sé que tal vez ha fallado una o muchas veces, igual que me ha pasado a mí. Pero cuando yo sé que el Señor me llama, cuando yo sé que el Señor no ha cambiado su asignación para mí, cuando yo sé que el Señor no ha cambiado su asignación para ti y te llama y te busca para que hables y te confronta en esta mañana con aquellas cosas que deban ser confrontadas en tu vida. Abre tu corazón al Señor y dile las cosas: yo no tengo fuerzas, Dios, porque a veces ni siquiera vamos a tener fuerzas para ser fieles a Él. Y necesitamos de su ayuda para poder permanecer de pie. Dile al Señor: yo te amo, y porque yo te amo, yo voy a valorar y a respetar a los demás como si fuera yo. Porque lo que yo quiero para mí, oh Señor, yo lo quiero para aquel que está a mi lado, para aquel que camina conmigo a pesar de, para aquel que ha tenido la valentía de acompañarnos en nuestros días buenos y en nuestros días no tan buenos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Sí.